Hola, bienvenidos a Avances España. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética marcaron el inicio de una mayor participación de España, ya completamente integrada en la organización del Tratado del Atlántico Norte, en operaciones más allá de sus fronteras, rompiendo así el equilibrio entre las dos esferas de responsabilidades. A partir del ataque del 11 de septiembre se hizo evidente que se estaba dejando de lado la defensa nacional como máxima prioridad. En cambio, el papel de las Fuerzas Armadas españolas pasó a ser un instrumento de la acción exterior del Estado, en un contexto donde las principales amenazas ya no afectaban tanto a la defensa nacional, sino que se trasladaban a un ámbito más ambiguo de la seguridad. Ni siquiera la crisis económica de 2008, con los recortes presupuestarios que provocó, llevó a un repliegue para priorizar las necesidades nacionales. La idea principal que se puede percibir es que, hasta hace poco, no existía preocupación por las desiguales capacidades militares en ambos lados del estrecho de Gibraltar. La creciente interdependencia entre países vecinos, en una era de amenazas no estatales y transnacionales, colocaba a España y sus vecinos en una misma posición. Sin embargo, los factores de esa ecuación están cambiando y requieren atención. Canarias y la sombra soviética en el Océano Atlántico. Aunque las reclamaciones de Marruecos sobre territorios españoles y la descolonización del África Occidental española son bien conocidas, el archipiélago canario fue escenario de eventos relacionados con la Guerra Fría, bajo la influencia de los intereses y ambiciones de la Unión Soviética en el Océano Atlántico. El 11 de diciembre de 1977, un avión P-3B Orion del escuadrón VP-11 de la Armada de Estados Unidos, que había partido de la base aérea de Lajes, en las Azores, se estrelló en la isla de El Hierro, falleciendo sus 14 tripulantes. En ese momento, se sospechaba que el avión, especializado en la lucha antisubmarina, estaba siguiendo a un submarino en el Océano Atlántico. Esta misión habría consumido los esfuerzos de la tripulación, que posiblemente cometió un error de navegación en un área muy distante de su base. El interés de Estados Unidos en el paso de submarinos soviéticos cerca de Canarias se hizo más claro con la desclasificación del verdadero propósito del Centro de Investigación de la Universidad de Columbia, construido en 1963 en Puerto Naos, en la costa oeste de La Palma. Este centro, que tenía personal estadounidense y técnicos locales, controlaba una red de 6 hidrófonos, supuestamente para estudiar a los mamíferos marinos y la actividad volcánica del fondo oceánico. Aunque la verdadera naturaleza del centro solo se conoció más tarde, ya entonces los lugareños lo apodaban la base americana. La preocupación por la presencia soviética en el Océano Atlántico no solo se limitaba al seguimiento estadounidense de la actividad submarina. Los intereses comerciales de Moscú en las Islas Canarias también generaron especulaciones sobre la ambición de la Unión Soviética de establecer una base en la región. Los puertos canarios servían de punto de apoyo para la flota pesquera soviética en el Atlántico, y también fueron lugar de paso para barcos como el cosmonauta Gagarin, que participaba en el programa espacial soviético. La presencia de la empresa soviética Sovispan en Canarias dio origen a toda clase de rumores sobre la verdadera naturaleza de sus actividades, algunos de los cuales perduran hasta hoy. El gran avance de la Armada Española. España no se uniría a la Alianza Atlántica hasta el 30 de mayo de 1982. Sin embargo, desde los Pactos de Madrid ya estaba claro el papel que España jugaría en una hipotética Tercera Guerra Mundial, incluyendo su rol como guardiana del Estrecho de Gibraltar. Esta misión se practicaba cada año en los ejercicios militares llamados Tapón. Estos planes estratégicos, junto con la necesidad de controlar las rutas marítimas hacia los territorios fuera de la península, influirían en los planes de la Armada Española para contar con una fuerza moderna y eficiente, siguiendo un plan de construcciones navales coherente y lo suficientemente flexible. Después del conocido «error Wilson», el veto del gobierno británico bajo el primer ministro laborista Harold Wilson a la exportación del diseño de las fragatas clase Leander a la España de Franco, la industria naval española quedaría finalmente vinculada a la tecnología de Estados Unidos. De este modo, España construiría sus primeras fragatas lanzamisiles en los años 70, basadas en el diseño de la clase Knox, lo que resultaría en las 5 fragatas de la clase Baleares. El Plan General de la Armada de 1977 propondría la construcción de un portaaeronaves y una escolta formada por 3 fragatas submarinas, lo que representaría un gran avance para la industria naval española. Ambos diseños tendrían su origen en Estados Unidos. El portaaeronaves R-11, Príncipe de Asturias, se diseñaría a partir de estudios preliminares estadounidenses basados en el concepto Sea Control Ship. Por otro lado, las 3 fragatas antisubmarinas de la clase Santa María, que se ampliarían primero con una adicional y luego con 2 más, se desarrollarían adaptando localmente el diseño estadounidense de la clase Oliver Hazard Perry.
Tanto el Sea Control Ship como las fragatas de la clase Oliver Hazard Perry surgieron de las necesidades de la Armada estadounidense para la batalla del Atlántico en una hipotética Tercera Guerra Mundial. El Plan Altamar de 1990 añadiría las dos últimas fragatas de la clase Santa María y modernizaría los buques de asalto anfibio con la incorporación de los buques LP de clase Galicia, diseñados en conjunto con los astilleros Damen de Holanda. Además, se incorporarían dos buques LST de la clase Newport, comprados de segunda mano a Estados Unidos. Todo esto significa que los planes de la Armada Española durante los tiempos de la Unión Soviética se materializarían a lo largo de la década de los 90, resultando en una armada equipada con un portaaeronaves, 4 buques de asalto anfibio, 11 fragatas, 6 corbetas y 8 submarinos. Es interesante comparar estas capacidades con las de los países al sur de España. Viendo la diferencia de capacidades existente en aquel entonces, a pesar de la falta de sistemas de armas avanzados en algunos aspectos, no sorprende la nostalgia con la que algunos veteranos recuerdan a la Armada Española de esa época. Pero justo en el momento en que la Armada Española alcanzó unas capacidades coherentes y razonables, las reglas del juego cambiaron. Cambio de siglo, cambio de reglas. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 interrumpieron los debates sobre la adaptación del Pentágono a las guerras convencionales del siglo XXI, conocidas como la transformación, para dar paso a una era en la que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados se verían involucradas en conflictos irregulares prolongados. Desde Mali hasta el sur de Filipinas, enfrentándose a fuerzas yihadistas. La llamada guerra global contra el terrorismo, que suele evocar una lucha interminable en desiertos y montañas, también incluyó rápidamente un escenario marítimo. La operación Enduring Freedom desplegó fuerzas navales en el Cuerno de África para interceptar una posible huida por mar desde la costa de Pakistán hacia Somalia, atravesando el Mar de Arabia, por parte de miembros de Al-Qaeda. En esta operación, la Armada Española tuvo un papel destacado, siendo parte de la Operación Socotora, donde abordaron un carguero norcoreano que transportaba misiles balísticos, que luego fueron reclamados por Yemen. Este nuevo panorama estratégico también afectó al estrecho de Gibraltar, según se desprende de los interrogatorios al ciudadano saudí Abdel Rahman al-Nasiri, detenido en Guantánamo e identificado como el responsable de los atentados terroristas marítimos de Al-Qaeda. Se planificaron ataques contra buques de guerra de Estados Unidos y el Reino Unido en el estrecho de Gibraltar utilizando embarcaciones cargadas con explosivos. Este método fue similar al usado en el ataque al destructor USS Cole en la bahía de Adén el 12 de octubre de 2000. La creciente amenaza terrorista global llevó al despliegue de 4 patrulleros de la clase Auk de la Armada Noruega en el estrecho de Gibraltar, como parte del compromiso de Noruega con la Alianza Atlántica. Asegurar el tránsito de buques militares estadounidenses por el estrecho de Gibraltar, durante la operación Strong Score previa a la invasión de Irak en 2003, se convirtió en la mayor contribución de España al despliegue militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. A estas alturas, el concepto estratégico del eje Baleares-Estrecho Canarias había desaparecido de los documentos oficiales, siendo reemplazado por referencias más generales a la importancia del Magreb, el Mediterráneo y el papel del estrecho de Gibraltar como un punto crucial para el tráfico marítimo. Incluso dejó de mencionarse en la Revista General de Marina, donde había alcanzado su punto álgido en 1984 y 1985, con un total de 24 artículos que lo mencionaban. La ocupación marroquí del islote español de Perejil, resuelta con un asalto militar español el 17 de julio de 2002, puso de manifiesto varias deficiencias de las Fuerzas Armadas españolas, como la falta de capacidad de los helicópteros de transporte en todo tipo de condiciones meteorológicas, o la ausencia de un órgano coordinador de las Fuerzas Especiales de Tierra, Mar y Aire, que no se creó hasta 2014. Esa crisis dejó temas pendientes, arrojando dudas sobre la capacidad de España para defender y justificar sus acciones ante la opinión pública internacional, que percibió el incidente como anacrónico y la respuesta militar como exagerada. Además, se destacó el papel de Francia, que apoyó a Marruecos y se posicionó en contra de España, lo que llevó a Jacques Chirac a disculparse años después ante José María Aznar. A pesar de esa crisis, Marruecos continuaría teniendo muchas cartas a su favor. Su condición como punto de tránsito de flujos ilícitos desde África hacia España le permitió negociar el apoyo económico mediante el aumento o la disminución de la presión policial. Así, el cierre de la ruta marroquí provocaría la apertura de nuevas rutas de inmigración irregular hacia España. La Armada Española piensa en grande. Entre 2002 y 2006, la incorporación de las fragatas F-100 marcó un punto de madurez para la industria naval española, tras muchos años de adaptación de diseños de Estados Unidos.
Estas fragatas, equipadas con el sistema de defensa antiaérea Aegis y con 48 pozos de lanzamiento vertical, se convirtieron durante varios años en las mejores fragatas de Europa. El despliegue de las fragatas de la serie F-100 en aguas del Cuerno de África, en medio de las nuevas amenazas globales, creó una paradoja. La Armada Española estaba usando buques de 6.000 toneladas, especializados en defensa antiaérea, para combatir la piratería. Aunque alcanzaron un nivel tecnológico muy alto con buques diseñados completamente en España y dotados del sistema Aegis, que hasta entonces solo se encontraba en buques más grandes, el panorama estratégico había cambiado drásticamente, y ahora enfrentaban amenazas de actores no estatales y flujos ilegales. Ante esta nueva realidad de misiones internacionales en zonas como el Cuerno de África y el Golfo de Guinea, surgió el proyecto del buque de acción marítima, BAM, un patrullero de gran tamaño diseñado para largas misiones fuera de España. El BAM tiene un desplazamiento de más de 2.500 toneladas, aproximadamente 1.000 toneladas más que las corbetas de la clase Descubierta, aunque con capacidades de combate mucho más limitadas. Sin embargo, estos patrulleros contaban con tecnología avanzada como enlaces de datos, Link 11 y Link 22, y sistemas de apoyo electrónico, lo que los hacía más sofisticados de lo que podría esperarse de un simple patrullero. Una de las ventajas del diseño del BAM es la flexibilidad que ofrece su espacio en la cubierta, que permite la instalación de contenedores estándar con módulos de misión, similar a los equipos adicionales instalados en la antigua corbeta Diana, ahora buque de mando de la flotilla de cazaminas. Se planeaba que el diseño del BAM serviría como base para varios tipos de buques, buques de inteligencia electrónica, buques oceanográficos, o buques de mando. Sin embargo, casi 10 años después de su entrada en servicio, ninguna de estas variantes se ha materializado. La construcción de la primera serie de BAM se ordenó el 31 de julio de 2006. Mientras tanto, Navantia formó una alianza con Lockheed, fabricante del sistema Aegis, y General Dynamics para crear el consorcio de fragatas avanzadas, AFCON. Este consorcio abarcaba los diseños de las fragatas F-100 de España, con radar Spy 1D, las fragatas F-310 de Noruega, también con radar Spy 1D, y las corbetas equipadas con radar Spy 1 Kelvin. En 2006, España superó por primera vez a Italia en términos de riqueza por habitante, después de varios años de crecimiento por encima de la media europea. En esos años, desde la Armada Española se afirmó que ya no se construirían más corbetas, argumentando que eran buques con capacidades limitadas. Esto generó amplios debates en foros militares de Internet, donde se menospreciaban estos buques, calificándolos como dianas flotantes o posibles funerales vikingos. El futuro de la Armada Española quedó claro cuando la crisis financiera de 2008 afectó gravemente los presupuestos de defensa. Los planes futuros preveían reducir el número de fragatas de 17 a 10 unidades de combate, 5 fragatas F-100 y 5 fragatas F-110, y el número de submarinos de 8 a 4. La única área donde se observaba un crecimiento era en los patrulleros de altura, con un total de 10 BAM, cifra que coincidía con la suma de las 6 corbetas clase Descubierta y las 4 patrulleras de altura clase Serviola. No se escucharon quejas por parte de altos mandos de la Armada Española sobre la pérdida de capacidades. La idea general era que España no enfrentaba amenazas externas directas, y que las Fuerzas Armadas deberían centrarse en misiones internacionales, apoyadas por aliados que aportarían capacidades adicionales. El proyecto de sustitución de las 6 fragatas antisubmarinas clase Santa María, inicialmente llamado F-2M2, se transformó en las F-110, buques de más de 6.000 toneladas con solo 16 celdas para misiles. Estos buques más grandes fueron diseñados para tener mayor autonomía y mejor habitabilidad en misiones lejanas bajo la protección de buques aliados. Mientras tanto, ganaban capacidades para actuar en un mundo dominado por amenazas no estatales como terroristas, piratas e insurgentes que afectaban el tráfico marítimo. No obstante, el equilibrio de poder en el Magreb estaba a punto de cambiar. Cambio de modelo. Aunque los documentos oficiales siempre han mencionado riesgos y amenazas según las tendencias del momento, nunca se ha hablado de las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Sin embargo, en foros de Internet y publicaciones no oficiales en España, el tema ha sido tratado con frecuencia, planteando la posibilidad de un conflicto futuro entre España y Marruecos, ya sea por las dos ciudades españolas o por cuestiones puntuales, como las plazas de soberanía en el norte de África tras la crisis del islote de Perejil, o los posibles yacimientos de hidrocarburos en los fondos marinos del Océano Atlántico, que fueron descartados por la empresa Repsol tras las controvertidas prospecciones realizadas. A pesar de que el tiempo pasa, la preocupación sigue siendo la misma.
Sin embargo, el análisis de este asunto suele ser más un ejercicio teórico para imaginar un escenario extremo donde España y sus fuerzas armadas participan en un juego de guerra hipotético, sin importar mucho cómo se llega a ese punto. Por eso, las publicaciones en la prensa española que expresan preocupación por el rearme de Marruecos generalmente se centran en el aumento de las capacidades militares como un hecho relevante, pero rara vez analizan otro elemento clave, las intenciones. Es cierto que el rearme de Marruecos parece ser una respuesta al avance tecnológico que Argelia ha logrado en su proceso de modernización desde 2006. Un análisis del despliegue del ejército marroquí muestra que se enfoca en la amenaza percibida por Argelia y en la protección del Sáhara Occidental. Las explicaciones habituales en España, que señalan lo improbable de un conflicto con Marruecos, suelen destacar la diferencia en capacidades militares y la creciente interdependencia entre los dos países, debido a sus relaciones comerciales. Pero estas explicaciones tienen un punto débil: asumen que la monarquía alauita en Marruecos continuará sin cambios indefinidamente. Aquí surge una pregunta importante: ¿está España preparada para detectar cambios económicos, políticos y sociales en Marruecos que puedan anunciar una etapa más tensa en las relaciones con su vecino del sur? Robert Bauer, antiguo agente de la CIA, cuenta en sus memorias que fue destinado a Marruecos entre 1991 y 1992 tras pasar por años difíciles en el Líbano. En Rabat, vivió una vida tranquila y cómoda, pero su trabajo como espía resultaba frustrante, ya que todas las decisiones importantes en Marruecos se tomaban en un círculo muy reducido, inaccesible para la inteligencia estadounidense. Bauer menciona que, no sabíamos lo que ocurría en Marruecos hasta que lo leíamos en los periódicos. Además, cuando el rey Hassan II necesitaba acceder a Washington, lo hacía a través del lobby marroquí en Estados Unidos. Un lobby compuesto por organizaciones como el Meraken American Center for Policy, MAC, prácticamente desconocidas en España. Una buena muestra del desconocimiento sobre Marruecos en España la encontramos consultando la base de datos del ISBN, gestionada por el Ministerio de Cultura. Al revisar los libros publicados en España en los últimos 10 años, se observa que Marruecos genera interés sobre todo como destino turístico, por su arte, cultura y gastronomía. Además, hay cierto interés por el periodo histórico de Al-Ándalus y las guerras coloniales que llevaron al establecimiento del protectorado español. Estas últimas cubiertas principalmente por publicaciones del Ministerio de Defensa y autores especializados en historia militar. En cambio, el Marruecos actual, con todo lo que tiene que ver con su economía, sociedad y política, apenas recibe atención en las novedades editoriales, y la mayoría de los libros publicados son trabajos académicos sobre cooperación al desarrollo o cooperación económica en agricultura y turismo. Frente a este desconocimiento sobre Marruecos, podemos hacer dos aproximaciones indirectas. La primera es revisar la historia de los conflictos entre España y Marruecos para obtener lecciones. El primer conflicto entre España y Marruecos fue la Guerra de Ifni de 1957 a 1958, interpretada tradicionalmente en España como una guerra interpuesta o proxy war. En ella, el Ejército de Liberación, una fuerza insurgente de origen marroquí, luchó en los territorios de la entonces África Occidental española. La alianza con Francia, preocupada por la expansión del conflicto a sus colonias en Argelia y Mauritania, permitió a España salir airosa. El segundo caso es el conflicto por el Sáhara Occidental. El Frente Polisario, un movimiento nacionalista saharaui, surgió en el territorio, al mismo tiempo que Marruecos apoyaba al Frente de Liberación y Unidad, FLU. Esta organización llegó a contar con 500 combatientes y realizó atentados, como los ataques con bomba en el Aaiún el 22 de enero de 1975. También colocó minas en caminos del desierto y atacó puestos militares. La participación de fuerzas irregulares, o fuerzas proxy, como las llamamos hoy, encaja en el modelo de conflicto por debajo del umbral de guerra convencional, conocido como guerra híbrida. Aunque el concepto fue definido por Frank Hoffman entre 2005 y 2006, solo se popularizó tras la invasión rusa de Ucrania en 2014, con la inevitable distorsión del término. En la guerra híbrida se emplean otras herramientas, como la desinformación. En el caso de Marruecos, podríamos añadir el control de flujos ilícitos como forma de presión. Introducir el concepto de guerra híbrida en el debate abre muchas posibilidades para plantear escenarios futuros que van más allá de la simple dicotomía paz-guerra. De hecho, este marco teórico ya se ha utilizado para estudiar las estrategias de Marruecos en relación con Ceuta y Melilla. Si consideramos además la posibilidad de cambios en los regímenes políticos de Marruecos y Argelia en el contexto de una futura crisis global, podremos redefinir el eje Baleares-Estrecho-Canarias como el concepto clave para reevaluar la defensa nacional de España. Hasta aquí el vídeo de hoy, soldados.
Ya sabéis que podéis estar atentos al canal para estar enterados de las últimas noticias de defensa. Un saludo.